Buenas tardes a todos. Primero agradecer al profesor Modesto Montoya por la invitación, ya que se me está haciendo usual. La última vez nos vimos en París, en la Universidad Pierre-Marie Curie, o el Instituto Curie, si no me equivoco, en un evento similar al actual, en un contexto más francés y europeo. He preparado una serie de slides con un título bastante inducido por Modesto, que tiene talento para muchas cosas, inclusive para poner títulos, esto de los 25 años para que coincida con el ESI. Evidentemente sería fantástico que coincida el origen de la computación cuántica con el ESI, pero hay que agregarle unos años más, como a mí, y la idea es simplemente asociar la celebración y hacer un balance razonable y actualizado sobre la computación cuántica en la investigación mundial. En este primer slide, voy a tener que decirles todavía, que lo dejen ahí un rato. Como ven, agradezco a la Fundación Iker Vázquez, que nos financia en España, a la Universidad del País Vasco, y desde estas semanas, del 1 de enero de 2018, he sido nombrado profesor distinguido en la Universidad de Shanghai para fundar un instituto de inteligencia artificial cuántica y computación cuántica. Entonces también he tenido que agregar ya mi nueva afiliación. El título de 25 años de computación cuántica, como ven, el subtítulo es Hacia la inteligencia artificial y la supremacía cuántica, que voy a tratar de definir. He preparado una charla divulgativa, no muy técnica, para tratar de llegar a todos ustedes. Siempre recuerdo una anécdota en alguna entrevista televisada o radial en España, cuando al inicio de la entrevista me decían: mire, profesor, no le va a entender nadie. Entonces yo me levanté y le dije: entonces me voy, porque si yo he venido aquí es para que entiendan todos. Si uno no acepta ese desafío, que es obviamente un desafío, pues entonces uno no habla. La idea no es impresionar hablando en chino, voy a decir, aprovechando el nuevo idioma que voy a tener que aprender. ¿Ok? Entonces pasamos el... Sí. Perfecto. Perfecto. Ok. Entonces, ¿puedo cambiar los slides? Pues... Ok, perfecto. Entonces lo primero que haré es presentar a mi grupo. No tienen un micrófono portable, ¿no? Porque perfecto. Entonces voy a usar este. Como a mí me gusta moverme y caminar, pero esta vez me quedaré un poco estático. En el primer slide es una foto que nunca está actualizada de mi grupo de investigación en Bilbao, pero tendré que formar otro grupo. No voy a deshacer mi grupo en Bilbao, en España, va a mantenerse, pero voy a hacer otro grupo y otro instituto en China, en Shanghai, a partir de este año. Y está la lista de institutos que nos financian. Quería anunciar, como ven abajo al final, que hemos ganado un proyecto internacional muy importante con el Departamento de Energía de Estados Unidos también, para desarrollar proyectos de simulación cuántica y computación cuántica en Estados Unidos, en los mayores laboratorios de supercomputación de Oak Ridge, en Tennessee, y en colaboración con mi grupo en España. Y les iré contando un poco los avances de la computación cuántica y de todas estas colaboraciones. Creo que en esta primer slide, como ven, los slides están en inglés, no son muy difíciles de seguir. Simplemente trato de explicar cómo las tecnologías cuánticas se presentan el día de hoy. En el título, como ven, hemos usado el concepto de computación cuántica simplemente porque es el más atractivo, pero la computación cuántica es solamente la punta del iceberg de esta área general y muy interdisciplinaria que se llama tecnologías cuánticas. Como ven, hemos usado una especie de Partenón griego, pero eso no es invento mío, es así como la Unión Europea vende este nuevo buque insignia que se llama así, de tecnologías cuánticas, y el año pasado la Unión Europea en Bruselas anunció la inversión de 1.000 millones de euros para avanzar esta como una línea pionera en Europa. En estos días estamos negociando con los líderes europeos y es muy probable que esa cantidad se duplique a 2.000 o a 3.000 millones, porque simplemente la competencia a nivel internacional en estas áreas está creciendo y es imposible de parar. Tanto en Estados Unidos, Canadá, como en Australia, China, Japón,
y yo diría que Europa más bien está un poquitín en la última rueda del coche y tiene que tirar para adelante. En las 4 columnas, como ven, las tecnologías cuánticas se clasifican por ahora en 4. Esto es una cuestión como el número de cuántos continentes hay. Como saben, dependiendo de qué país, hay 5 o 7, etcétera, porque no son cosas que tienen una convención universal. Pero está la computación cuántica, una de ellas, y voy a comentar qué cosa es. Está la simulación cuántica, está la comunicación cuántica y está la metrología cuántica. Hay colegas que quieren poner el software cuántico o la teoría del control cuántico. Yo preferiría incluir la inteligencia artificial cuántica, como van a ver, pero esas son las 4 oficiales mediante las cuales hemos logrado literalmente venderle a los grandes políticos en Europa para que inviertan de forma decidida. Cuando uno anuncia 1.000 millones de euros para las tecnologías cuánticas, como se imaginan, no se reduce a los 1.000 millones porque ya las grandes empresas empiezan a invertir. En Estados Unidos, en Canadá, en Europa se están formando cantidades y cantidades de empresas. Con Modesto comentábamos en la última entrevista radial que China, un colega chino cerca de Shanghai, en Hefei, lanzó el año pasado el primer satélite cuántico para comunicación cuántica. Entonces hay una gran actividad mixta entre ciencia fundamental y aplicada alrededor de estos conceptos. Para ser un poco pedagógicos, voy a ir contando brevemente qué es cada una de estas tecnologías cuánticas y cómo la inteligencia artificial entra, pero antes que nada quería decirles dónde sucede, ¿no? Porque a veces cuando uno habla de física cuántica en particular, es mi caso, dependiendo de la audiencia y del público. Yo estoy frente a una audiencia culta, es muy interdisciplinaria, pero casi todos ustedes, asumo, tienen background científico. Muchas veces se piensa que la física cuántica es acerca de discusiones metafísicas de bar, donde se especula si el átomo está en 2 o 3 lugares al mismo tiempo y donde la teleportación o el gato de Schrödinger, mi sobrino que ha venido aquí, lo traje con 10 años y me dice, tío, no hables de nuevo del gato de Schrödinger, que ya nos aburres, ¿no? Porque los niños asimilan muy rápidamente los conceptos, no quieren cosas nuevas. No, la física cuántica desde hace varias décadas que ya dejó el mundo de la especulación o la conversación de bar y forma parte central del desarrollo de las tecnologías y de la ingeniería cuántica, y ha pasado de la especulación y de la metafísica y de si el gato está vivo o muerto o si el átomo está en 5 lugares al mismo tiempo, a ser un concepto de física fundamental que está revolucionando las teorías de la información y las comunicaciones y la computación. Las grandes empresas como Google, IBM, Intel, Microsoft no invierten cientos y miles de millones para discutir si el gato está vivo o está muerto, sino porque es una de las áreas más prometedoras y se especula que en los próximos 10 o 20 años va a ser un mundo que va a revolucionar las finanzas, las comunicaciones y muchos ejemplos que daré a continuación. ¿Dónde suceden estas tecnologías cuánticas? Por ahora las estamos desarrollando, en primer lugar, como ven arriba, en fotónica, es decir, el mundo de las partículas de luz, que son los cuantos de luz que predijo Max Planck, Einstein y muchos otros, y que ha dado lugar a la óptica cuántica, y estos chips fotónicos permiten codificar lo que se llaman los bits cuánticos, que voy a contarles brevemente. Luego, la tecnología de átomos cargados, es decir, ionizados, sea con cargas positivas o negativas, que permiten también alojar los bits, ¿no? Los bits, como decía, son las unidades de información que pueden adoptar el valor de 0 o 1, y estos valores de 0 o 1 son exclusivos, es decir, es una cajita como este vaso que contiene 0 o una bolita, por ejemplo. Sin embargo, los bits cuánticos, como funcionan a temperaturas muy bajas en regímenes donde la física cuántica tiene su lugar, pues es posible que se tenga el valor de 0 y 1 al mismo tiempo, con una variación continua en la amplitud de probabilidad, no en la probabilidad. O sea, no es una distribución de probabilidad clásica, sino en lo que se llama la amplitud de probabilidad o la función de onda. Hay un continuo entre el 0 y el 1, lo cual permite
crear el concepto de paralelismo cuántico, que cuando se superponen con muchos bits cuánticos aparece una potencialidad computacional inimaginable, ¿no? Con la computación cuántica se va a poder resolver problemas que hoy en día no se podrían resolver ni juntando todos los supercomputadores del planeta juntos, ¿no? Entonces, repito, en iones también se puede codificar estos bits cuánticos. En las tecnologías de redes ópticas, optical lattices, se suele manejar mejor el concepto de simulación cuántica que voy a presentar. La tecnología hoy en día más avanzada, la que maneja la empresa Google, la empresa IBM y muchas otras, es la de circuitos superconductores, que son materiales de aluminio o podrían ser cobre, materiales conductores, que cuando se llevan a temperaturas criogénicas del orden de 10 a 20 milikelvin se comportan como sistemas cuánticos y pueden también, debido a una condición anarmónica, generar y contener estos bits cuánticos. Y muy recientemente es una tecnología nueva. Curiosamente son literalmente diamantes, ¿no? No son muy caros, no son diamantes, digamos, para hacer joyas, pero son materiales que tienen propiedades importantes para también codificar computación o hacer metrología cuántica. Brevemente, de estos dos temas no pensaba hablar nada, pero solo para completar las 4 columnas del Partenón griego, pues como decía yo, en el caso de la comunicación cuántica se ha demostrado que si nosotros, en lugar de enviar bits a través de los campos electromagnéticos, se usaran fotones para transmitir la información cuántica, se ha demostrado que se podría transferir la información sin que nadie la espíe, sin que nadie la pueda observar. Si tienen curiosidad de saber por qué, no es muy difícil para los que tienen una cultura básica en física cuántica. Resulta ser que información segura es una información que no puede ser leída, o que cuando es leída, por lo menos el que envía y el que recibe se enteran de que está siendo espiada. Entonces, cuando se envía la información codificada en los bits cuánticos, resulta ser que cuando un espía observa, la observación colapsa la función de onda del sistema cuántico y automáticamente el emisor y el receptor se enteran y bloquean la comunicación o paran de transmitir la información para evitar. Entonces, la física cuántica permite, mediante teoremas bastante formales, la transmisión de la información. Y como les decía yo, China se ha convertido en el pionero en la comunicación cuántica. Son colegas con los cuales vamos a trabajar en los próximos años, ¿no? Y enviaron ya el primer satélite cuántico. No es Estados Unidos, no es Europa, es China la que ha tomado la delantera, y próximamente se enviará un segundo satélite para fines de seguridad en la transmisión de la información. Y en el caso de los sensores cuánticos o metrología cuántica, se busca aumentar los niveles de precisión para poder usar la física cuántica para los estándares de medida, sea del segundo, de la unidad de longitud, etc. ¿Ah? Son para sistemas de ingeniería y estándares de medidas. Respecto a la computación cuántica, quería presentarles estas figuras, si les pueden parecer atractivas. La primera me resulta muy cercana porque el año pasado publicamos un artículo en Nature, en esta revista bastante conocida, con el grupo de computación cuántica de Google, donde logramos el récord mundial de computación cuántica con algoritmos cuánticos que desarrollamos en mi grupo en Bilbao, en España. Y esa figura representa, si cuentan, espero que coincida, deben haber 9 líneas, que son las líneas para medir los 9 bits cuánticos, y se hicieron algoritmos en colaboración con mi grupo de hasta 1100 o más de 1100 puertas lógicas cuánticas. Y el número de récord de bits en este caso era una computación digital, es de 9, y hasta el día de hoy ese es el récord mundial. Si van a la prensa, se van a sorprender que van a encontrar anuncios de empresas como D-Wave en Canadá, que dicen que ya tienen computadores cuánticos de 1000 o 2000 qubits, pero no son computadores digitales y por lo tanto la potencia computacional se mide de otra forma. Y la empresa IBM, que tiene un computador cuántico en la nube, que también
colabora con nosotros. Si ustedes van a la página de la empresa IBM de Nueva York, se van a dar cuenta que mi grupo está reconocido como colaborador oficial. También están por el momento controlando 5, han anunciado un chip de 17, luego vendrá uno de 20, 22, luego vendrá uno de 50, pero hay tanta competencia que la gente está anunciando el número de qubits, pero todavía no han hecho ningún cómputo, ¿no? Es como decir, voy a sacar un nuevo computador que tiene tal potencia, pero nadie lo ha usado todavía, ¿no? Es decir, hay hasta disputa por puesta de mano de quién va a ser el computador cuántico más grande y más potente. Les mencionaba la empresa canadiense D-Wave. Ellos se venden como la primera empresa que fabricó y vende computadores cuánticos, y es verdad, me invitaron a dar una conferencia, estuve ahí hace 2 o 3 años en Vancouver, y realmente son la primera empresa, pero todavía está en discusión si realmente esa máquina es cuántica y si realmente computa de forma más rápida y más potente que los computadores convencionales. Abajo tiene un ejemplo de un chip fotónico de computación cuántica, si no me equivoco es del grupo de Bristol, el grupo de Jeremy O'Brien, que es muy poderoso y potente. El famoso chip de IBM, que tiene un nombre comercial muy bonito, que se llama la experiencia cuántica, ¿no? Es el nombre IBM Quantum Experience, y en ese chip hemos trabajado, tenemos 2 artículos importantes que los pueden buscar en internet si quieren. Y finalmente una foto de un chip de estos átomos cargados, como les decía. Solamente para completar la perspectiva, ¿qué cosa sería un simulador cuántico en comparación con un computador cuántico? Pues simplemente la simulación cuántica lo que pretende son ideas propuestas por Richard Feynman. Como saben, yo creo que no es difícil decir que es el mayor físico norteamericano de la historia, del siglo XX, cual equivale a decir de la historia, ¿no? Y premio Nobel en 1965, y en 1982 propuso las ideas pioneras de la computación cuántica y la simulación cuántica. Y en el caso de la simulación cuántica, Richard Feynman tuvo la brillante idea de decir que, dado que usar los computadores convencionales para imitar los materiales, los elementos químicos, los compuestos químicos, las explosiones nucleares y muchos problemas que requerían mucha capacidad computacional, Richard Feynman dijo, si vamos a hacer modelos y cálculos de sistemas cuánticos, lo más fácil es usar una máquina cuántica, o sea, un computador cuántico que los imite. Y ahí es donde surgió la idea de computación cuántica y simulación cuántica, que es la que trabajamos. Mi grupo es pionero mundial en estos temas de simulación cuántica, que son equivalentemente de computación cuántica, pero la diferencia es que mientras que la computación cuántica busca resolver problemas matemáticos, algorítmicos, físicos, la simulación pretende imitar modelos y hacer simulación numérica cuántica que permita descubrir propiedades de materiales, propiedades químicos, propiedades de partículas, propiedades de teoría de campos, entre muchos otros ejemplos. Los modelos que se suelen simular, como ven ahí a la izquierda en verde, yo siempre menciono, cuando doy charlas de divulgación, yo a la simulación cuántica le llamo el teatro cuántico, porque es simplemente un teatro donde los fotones, que son las partículas de luz, y los átomos, que son las partículas masivas, microscópicas, se comportan como actores que imitan los modelos, ¿no? Y hemos creado, inclusive mi grupo es pionero y ha creado el concepto de ciencia ficción de la física cuántica, donde hacemos que literalmente las partículas falsifiquen sus propiedades e inclusive describan propiedades que son totalmente contradictorias con su naturaleza, ¿no? Como sucede en la ciencia ficción, pero también es posible diseñar nuevos materiales, nuevos productos químicos y crear inclusive materiales cuánticos que no existen, ¿no? Los soportes de hardware son similares a los que yo había mencionado anteriormente. Como dije al inicio, cuando mostré el famoso Partenón griego, esta es una figura que sale directamente de Bruselas, donde yo he participado en muchas discusiones también, pero es la forma como se vende o cómo vendemos en Europa esto de las tecnologías cuánticas. Entonces yo le llamo aquí el presente político
de las tecnologías cuánticas. ¿Por qué? Porque es la forma como nos vamos a vender y cómo vamos a divulgar y cómo vamos a justificar los presupuestos ante los gobiernos y ante la sociedad, ¿no? Es importante porque sale el dinero, es el dinero de los contribuyentes. Pero no se sorprenderán si luego más adelante van a ver dos columnas más, que son colegas que han hecho muchos lobbies para que aparezca una columna que se llama de software cuántico y otra columna que se llama de teoría de control cuántico. El presente real, como ven aquí, para mí, sin ningún tapujo y sin ninguna autocensura, pues es como se ve el Partenón en Atenas. Hace varios años estuve en Atenas y me impresionó mucho, pero es así como se ve actualmente y es así, yo diría, el estado actual. Si me dicen, ¿cuál es el estado de las tecnologías cuánticas? Pues estamos más o menos así. Y obviamente trabajamos de forma dura, cruda y pura para poder llegar al futuro deseado, que debe ser un Partenón renovado y nuevo. ¿Qué tan cerca estamos de esta realidad futura? Pues la verdad es que mucho más cerca de lo que nos imaginábamos, y hay gente brillante, grupos de investigación en instituciones académicas y las empresas tecnológicas que han entrado con fuerza. Pero para mí, en lugar de agregarle columnas como software cuántico o teoría de control cuántico, para mí lo que está faltando es un área que creamos en mi grupo que le llamamos Quantum Biomimetics o teorías de la biomimética o de cómo imitar los comportamientos biológicos en sistemas microscópicos cuánticos, y en esa línea nosotros incluimos lo que se llama autoaprendizaje de máquinas o máquinas que aprenden, la inteligencia artificial cuántica, que es llevar las ideas de la inteligencia artificial que muchos de ustedes deben conocer asociados a algoritmos convencionales clásicos al mundo de la física cuántica, el área de vida artificial cuántica, que nosotros la hemos creado con un trabajo pionero de hace 3 años. Y el año pasado, 2017, acabamos de enviar un artículo que lo pueden encontrar en internet, donde hemos logrado crear vida artificial cuántica por primera vez en el computador cuántico de IBM que les mencioné. Y la neuromimética cuántica también, que trata, no voy a decir muchas cosas delante de Edward porque me va a respetuosamente torcer el gesto, pero la idea nuestra es, de hecho, verán un artículo próximamente, en las próximas semanas, donde usamos los modelos de comunicación entre neuronas, los estándar, los conocidos, y los llevamos al mundo de la física cuántica y los reproducimos en estos sistemas para transferir, para poder llevar las ideas del comportamiento biológico de la comunicación neuronal al mundo de la computación cuántica. Y es una quinta columna, en mi opinión. Lo de quinta columna no tiene ninguna connotación política porque tiene sus detalles históricos, pero para mí esa quinta columna tendría que envolver todos estos temas, ¿no? La simulación cuántica, así como la computación cuántica, se pueden dividir en dos grupos muy grandes, el grupo analógico y el grupo digital. Yo creo que no quiero gastar mucho tiempo en esto, pero esencialmente la computación analógica es el mundo de las ondas que oscilan, y el mundo digital divide la transmisión de la información en ceros y unos. Entonces, hay trabajos pioneros que hemos hecho recientemente, que repito, no voy a insistir mucho, sobre cómo usar la simulación analógica. Son experimentos que se han hecho recientemente para imitar comportamientos relativistas, para imitar comportamiento de la interacción radiación-materia. Y el mundo de la computación y de la simulación digital, que usa, como digo, la codificación en estos bits cuánticos entre ceros y unos, y donde también hemos hecho trabajos pioneros. Como ven, este es un trabajo hecho en el 2015 junto con el grupo de ETH Zurich. Es uno de los institutos pioneros de investigación en Suiza, y donde logramos el primer récord de computación cuántica solamente con 4 bits cuánticos y 300 puertas lógicas. Pero inmediatamente después, en el año 2016, junto con Google, como dije, el año pasado, el anteaño pasado ya, porque estamos ya en el 2018, pues logramos el récord mundial con 9 bits cuánticos o qubits, como ven allí, y más de 1000 puertas lógicas. En realidad fueron un poco más de 1100.
y esta es la figura hermosa. Si ven ahí, el crédito es para un estudiante de doctorado en la época, Julian Kelly, que ahora trabaja para Google en el laboratorio de computación cuántica, ¿no? Yo sé que la figura es súper bonita porque está hecha para eso, es una figura artística, una foto artística, pero los colores que ven verticales son simplemente los cables. Los famosos bits cuánticos están arriba, estos que están en cruz al final de las líneas, ¿no? Para terminar, si me dan 5 minutos, Modesto, espero que no me quite el tiempo, quería simplemente terminar viendo la relación de todos estos temas con la inteligencia artificial, como había dicho al principio, porque desde 1982, que fue donde Feynman dio las ideas de la computación cuántica, no han pasado 25 años, si ustedes calculan, han pasado 35, si no me equivoco, pero no es que al día siguiente, después que habló Feynman, de pronto aparecieron los computadores cuánticos. Esas cosas toman tiempo, pasaron muchos años antes de que las ideas se consolidaran. Y lo que queremos hacer ahora, y es por eso que queremos fundar en Shanghai, en China, este instituto que se va a llamar Inteligencia Artificial Cuántica y Computación Cuántica, pues vamos a tratar de fusionar las ideas y los comportamientos biológicos del cerebro, de la inteligencia humana, que requieren, para ser un poco técnico, porque mi charla es fundamentalmente divulgativa, requiere no linealidad, requiere no markovianidad, requiere memoria, no en el sentido de almacenamiento, sino memoria en el sentido de que la función evaluada en un tiempo t depende de los tiempos anteriores para los expertos, y requiere mecanismos de disipación, es decir, los elementos fundamentales del comportamiento neuronal y de los comportamientos de los seres vivos es completamente antinatural en el mundo de la física cuántica. Y para poder combinar los procesos biológicos de inteligencia artificial con la física cuántica, se tiene que hacer un esfuerzo grande porque se tienen que usar sistemas cuánticos abiertos en lugar de usar sistemas unitarios, cerrados o hamiltonianos, como se llaman. Entonces, eso es un poco, como ven los temas, es QML, es aprendizaje o autoaprendizaje de máquinas cuánticas, inteligencia artificial y vida artificial cuántica. Bueno, creo que se me fue muy rápido. Primero quería mostrar el cerebro. Lo que estamos tratando de hacer es crear el cerebro cuántico de forma artificial. No pertenezco al grupo de gente, hay gente famosa como Roger Penrose y otros, gente muy, muy sólida, hay gente también totalmente superficial y no científica, pero hay gente muy, muy, muy talentosa que cree que el origen de la inteligencia en el cerebro y de la conciencia es la física cuántica. Yo pertenezco al grupo de personas que cree que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero lo que nos niega la realidad lo permite la ciencia ficción, y la ciencia ficción se acaba convirtiendo en realidad cuando uno tiene la osadía de estudiarlo. Entonces estamos trabajando para construir artificialmente un cerebro cuántico con propiedades de las neuronas, pero llevadas al mundo microscópico. Y quería aprovechar para comentarles, si van ustedes a Google y buscan vida artificial cuántica en inglés, porque todavía no está en castellano, van a encontrar un artículo pionero que hicimos hace unas pocas semanas, y en la revista, es una revista prestigiosa del MIT que se llama MIT Technology Review, hay unas 10 páginas de discusión sobre este artículo que hemos hecho nosotros, donde discuten las posibilidades de nuestros resultados de vida artificial implementados en un computador cuántico de IBM en la nube, porque simplemente ahora basta usar un celular para tener acceso a los computadores cuánticos en la nube, ¿no? Y hemos logrado reproducir que los bits cuánticos se comporten como seres vivos que imitan a las leyes darwinianas, que involucran tanto la autorreplicación, tanto la mutación, tanto el nacimiento, tanto la muerte y la generación de poblaciones, ¿no? Entonces, pueden darle una mirada final. Para terminar, esta línea de biomimética cuántica también pasa por imitar al comportamiento neuronal. Probablemente algunos de ustedes, no todos, porque es una cosa muy reciente, han oído hablar de la palabra de memristores,
En los próximos meses o 1 o 2 años van a ver que empresas como IBM, Hewlett Packard y muchas otras les van a vender a cada uno de ustedes, en lugar de los laptops o de los computadores usuales, les van a vender computadores que tratan de imitar el comportamiento del cerebro y de las neuronas. Es decir, y para hacerlo no usan bits como se suele usar, sino usan memristores, que son dispositivos que tienen, como les decía, no linealidad, memoria en el sentido de que necesitan recordar, y disipación, cosa que es completamente antinatural en los sistemas usuales. Y nosotros en nuestro grupo hemos hecho la primera versión cuántica de los memristores. ¿Para qué? Para crear un área que le estamos llamando computación cuántica neuromórfica, o basada en el comportamiento de las neuronas en el cerebro. Y con este slide termino. La pregunta final sería: ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es este siglo XXI en términos de computación cuántica? Y este diagrama que les voy a dejar se va a leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Pasamos de la combinación de la computación cuántica digital analógica hacia la combinación de procesos adiabáticos con digitales. Pasamos a través de la complejidad que simula la complejidad hacia el mundo de las tecnologías cuánticas biomiméticas, que involucran, repito, la inteligencia artificial cuántica, la vida artificial cuántica y los memristores cuánticos para fines de computación imitando al cerebro. Ya que el cerebro, gracias a la evolución, ha desarrollado tal capacidad que parece imposible de imitar, pues nosotros estamos combinando la potencialidad de la computación cuántica con la potencialidad natural de los sistemas biológicos para ver si podemos desarrollar una capacidad computacional biomimética o neuromórfica con mucha mayor potencialidad que los computadores cuánticos convencionales. Bueno, muchas gracias.